Por favor no quites este video porque es de vital importancia, pero de vital importancia. Por favor no lo quites. Quiero hacer mención a este tema en cuanto al origen del catolicismo. Primero que todo quiero hacer mención del tiempo de la estructuración de la doctrina. En el Concilio de Nicea han habido muchos historiadores, mucha controversia entre los historiadores, pero la verdadera historia del catolicismo fue así. Escucha, por favor. En el tiempo antiguo, en el Edicto de Milán, en el año 312, convocaron a los cristianos romanos y a un obispos hispanos que tenían residencia en Roma. Ellos tenían jurisdicción, derecho a posesión de tierras y todo eso. Usted sabe todo lo que es el derecho de tener posesión en el lugar. Entonces, el detalle está en el tema que estamos hablando. Entonces, asimismo, cuando fueron convocados los obispos o todas esas personas que fueron convocadas para la estructuración de la religión católica universal, asimismo, esas personas miraron bien, les pareció bien formar credos en que creen los cristianos, y asimismo ellos estructuraron los credos en el año 312 en el acuerdo de la reunión de la asamblea, como lo fue una conspiración del gobierno del imperio por parte de Constantino el Grande. Entonces, él motivó a estructurar esa religión. Y asimismo fueron sintetizando las doctrinas, los credos. Pero, ¿qué misterio había entre el tiempo de la Iglesia Romana Cristiana, la verdadera Iglesia Romana Cristiana, no el catolicismo? ¿Qué diferencia había y qué misterio hay oculto desde antes del Concilio de Nicea al tiempo de los cristianos asesinados por el Imperio Romano? ¿Qué diferencia había? Había mucha diferencia. Los cristianos romanos, en el año de la persecución, la mayoría fueron exterminados. Bueno, ya casi todo el mundo sabe la historia de los cristianos romanos. Pero sí, para los que no saben, los cristianos romanos fueron asesinados a través de los tiempos, de los siglos, bueno, etc., por el Imperio Romano. Y asimismo, aún todavía en el reinado de Diocleciano fueron muchos asesinados. Pero aún así, en el tiempo de que se formó el Concilio de Nicea, hubo esa conspiración de formar la religión a como a ellos les parecía, no como la verdadera enseñanza apostólica, sino como a ellos les parecía. Y allí fueron donde decretaron los credos, ordenaron ya los credos y comenzó la religión, un solo templo, que era el templo oficial de Júpiter, donde adoraban a Júpiter, y hicieron una reunión universal, unida, que quiere decir única. Y asimismo, a los pocos cristianos que quedaban y llegaban por motivo de que no los mataran, ellos callaban, y esos cristianos no les pareció bien, porque a ellos les hicieron imágenes, un Cristo crucificado, una imagen, y ellos no les agradó, y los cristianos comenzaron a huir. El país de Etiopía fue lleno de cristianos romanos en el tiempo del Concilio de Nicea. Muchos países del continente, de los continentes donde dominaba Roma, el Imperio Romano,
y asimismo los cristianos romanos fueron dispersos. Y desde el tiempo del Concilio de Nicea hasta el tiempo de los otros concilios ecuménicos, como lo es el Concilio de Constantino el Grande, así ese concilio después, hasta el tiempo del Concilio de Constantino, decretaron los sacramentos, ordenaron los sacramentos. Un emperador que veneraba mucho en el atributo de respeto a Constantino el Grande y lo admiraba. Esos atributos él los tenía para Constantino el Grande, y asimismo él miró bien dar un edicto de dar el bautismo como el primer sacramento del catolicismo. Entonces, pero según los historiadores parece que fue Constantino en el segundo concilio ecuménico, o sea, más bien en el segundo concilio o en el concilio de Constantino fue donde se decretaron los sacramentos. El concilio de Nicea lo único que hizo fue estructurar los credos, y el concilio de Constantino fue que decretó los sacramentos de un edicto, una orden, y asimismo con el título de universal, que quiere decir única, pero no porque sea la verdadera, viéndolo a la realidad, al contexto lógico de lo que estamos hablando. No nos podemos salir del contexto de la realidad, porque el texto sin el contexto es un pretexto. Entonces, hablándolo en cuanto a los rudimentos del mundo, y lo vemos bien que esa religión simplemente pasó a ser una sintetización de conspiración de gobierno, erróneamente, hablándolo en un sentido doctrinal, erróneamente. La doctrina de esa religión está mala, porque según la enseñanza apostólica y la doctrina de la Iglesia romana antes del catolicismo, era el primer sacramento era el arrepentimiento. Lo vemos cuando Pablo lleva el Evangelio a Roma. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Y los romanos se arrepentían. En 2 Corintios dice que es por medio de la reconciliación que aceptamos a Jesucristo. 1 Corintios 15:29 dice: ¿qué fin tendrían de los que se bautizan por los muertos? Pablo dice: y no me envió Dios a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Así pues, ese era el contexto histórico de la evolución del catolicismo. Y si quieren alguna otra historia, ya metiéndolos a lo que es el marco contextual de las constituciones religiosas o de la historia universal del mundo, puedes enviarme un mensaje, alguna pregunta que tú tengas, y yo te puedo dar la respuesta conforme al contexto histórico de la historia universal del mundo. Asimismo me puedes enviar un mensaje y puedes interactuar conmigo en TikTok, en mi cuenta de TikTok. Ahí tú lo puedes ver a través de TikTok. Ahí sale mi cuenta, mi correo electrónico. Escribe en la caja de comentarios. Suerte.